Me parece, ¿no? No. Hola. Hola, ¿Cómo buenas tardes, andan? ¿Cómo bendiciones, están? ¿cómo están? Bienvenidos al consultorio de hoy. Amén. Después de unos 15 días que no nos vimos, que hemos descansado mutuamente, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Fuimos con los jóvenes del distrito, pasando un buen tiempo. Así que igual estuvimos haciendo algo a la pasada, algo de lo que se puede y como se puede. Así que, bueno, nos reencontramos. Avisen si se escucha bien porque no sale ningún mensajito acá, está medio Pero lento. no puso hola usted, ¿no? Para empezar, como siempre pone. No puse hola hoy, no Ahí puse estaba la papa. para empezar. Y por no meter la manito. Está Pero bien. bueno, están acá los mensajitos. Pero bueno, pónganos si se escucha bien. Si como estamos para todo bien, saber. arrancamos. Tengan una anotadora ahí, como siempre decimos, en este espacio. La Biblia, por supuesto, y primero, antes que nada, la Biblia para nosotros es un manual, como dije el otro día, es un manual, un GPS, un mapa de ruta. De allí sale nuestra forma de pensar, nuestros criterios, la revelación de Dios. Dios no es lo que a cada uno se nos ocurre que sea. Dios se ha revelado en su palabra, Dios nos ha mostrado cómo es. De ahí sale una rama de personas, los agnósticos, que dicen es imposible que conozcamos, ellos no niegan que Dios exista, pero dicen es imposible que lo conozcamos. Y la verdad que las dos cosas son ciertas, que Dios se reveló primero y que lo podemos conocer a través de esa revelación que Dios mismo ha hecho. Así que tampoco hay que improvisar acerca de cómo es Dios, porque Dios se ha revelado en su palabra. Amén. Y de esa revelación nosotros sabemos cómo Dios es, entendiendo que nuestra mente es muy fina y no alcanzará a comprender absolutamente la magnitud de la grandeza de Dios, pero como dice Pablo, aún parcialmente, pero le podemos conocer. Y algún día nos mostrará toda su gloria, pero aún así, a través de su palabra, lo podemos conocer. Y no solo conocer a Dios, sino también conocer el diseño de Dios, los pensamientos de Dios y lo que Dios ha querido comunicarnos. Amén. Así que vamos a ir a la palabra. En estos días que pasaron 15, recuerdo una hermana a mediodía me hizo una pregunta acerca de la clasificación de los cristianos. Si hacemos bien en clasificar a los cristianos, si podía haber un cristiano que no esté lleno del Espíritu, más o menos. Eso me preguntó. Así que, más que dar mi respuesta, que también la tengo en mi pensamiento, le dije que lee una porción de la Biblia que está en Corintios, donde es el apóstol Pablo el que hace una clasificación entre el hombre natural, por un lado, el que no agarra una, el que no nació de nuevo, que no percibe las cosas espirituales, pero luego habla de dos categorías de cristianos, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Así que no es que lo diga yo o que se me ocurra a mí, sino que esa clasificación de alguna manera está en la propia palabra del Señor. Bueno, después siguió la charla por mensajito sobre cómo eran las características. Bueno, en un momento ya debe estar conectada porque se conecta siempre. Sí. En el momento la despedí, que se ponga a leer la Biblia. Pero bueno, esas inquietudes a veces surgen en nosotros a raíz de lo que escuchamos, y fundamental ir a la palabra de Dios y de la palabra de Dios sacar los fundamentos de nuestro pensar, ¿no? De nuestro pensamiento. Entonces titulamos este consultorio de hoy el perfil de un discípulo. Yo cuando era chico recuerdo haber leído unos libros, una serie de libros de Watchman Nee, un teólogo chino, y recuerdo uno de los libros era El obrero cristiano normal, o más o menos así, si hay algún veterano ahí que lo haya leído, porque son libros de literatura muy antigua, a lo mejor se acordará mejor que yo, pero yo más o menos el título tengo eso, El obrero cristiano normal, y donde plantea las características de un obrero cristiano. Y bueno, así no me acuerdo el libro, ni los fundamentos tampoco, ni sus argumentos, pero de alguna manera hacía mención a que hay un perfil de un obrero como hay un perfil de un cristiano. Hoy en día muchos nos decimos cristianos, y está bien, en un sentido, qué sé yo. Para los que estamos en Occidente, para los que están en Oriente, los que estamos en Occidente somos todos cristianos. La verdad que la Biblia no es tan amplia.
hay que nacer de nuevo para ser hijo de Dios, hay que reconocer a Cristo, hay una serie de cosas que dice la Escritura, y no que todos simplemente somos hijos de Dios. Amén. O somos cristianos. Así que me inspiré en ver esos aspectos, la característica de un buen discípulo, de un discípulo del Señor. Nuestras iglesias están llenas de personas y está bien, y seguirán estándolo. Hay un montón de personas que asisten a la iglesia, pero cuando Cristo tuvo que definir a sus discípulos, lo hizo de manera clara y categórica además, para que no tengamos dudas. Y además, la mayoría de las palabras que vamos a utilizar hoy están en los evangelios porque son casi exclusivamente palabras de Cristo. Un Cristo o un Señor que venía siendo muy seguido por multitudes, estaba rodeado siempre de mucha gente, y en un punto él dice, ustedes me siguen, pero quieren ser mis discípulos, y ahí impone las condiciones para que lo sigan ya ahora como discípulos. Así que Jesús es el que habla mucho acerca de esta mirada que tiene Dios acerca de los seguidores, no todos nosotros. Así que vamos a empezar con algunas palabras de Jesús para luego poder, para entender bien y luego poder ir a ese perfil de discípulo de Cristo que debiéramos ser ustedes y nosotros, ¿no? Alinearnos en ese pensamiento del Señor. Así que si tienen Biblia ahí, y espero que la tengan, y tengan anotador, y espero que lo tengan, vayan a las palabras de Jesús que se encuentran en San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, y versos... El 21 es el concreto para el pensamiento, luego se explaya un poco más el Señor, pero el 21 es el preciso, el que yo quiero comentar. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, porque yo he visto a los artistas, también un montón de cosas, llamar a Jesús Señor, o algunos se despiden diciendo Dios te bendiga, y se han hecho expresiones populares, ¿no? Pero Cristo es bien enfático acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y acá hace esa distinción entre el que le dice a él Señor y al que él considera un seguidor de él, porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, que el cristianismo no se basa en declamaciones que podamos haber escuchado o que las generemos nosotros, sino en nuestra obediencia a lo que Dios ha establecido, que conocemos como su voluntad. Y ahora me viene a la memoria que le hemos dedicado un par de consultorios al tema de conocer la voluntad de Dios. Así que, tomando aquellos consultorios como referencia, para Cristo, los que vamos a heredar el reino de Él, ¿no? Somos aquellos que, entendiendo su voluntad, vivimos conforme a eso. Otra distinción que hace el Señor la encontramos en Mateo 13. Digo esto para que usted pueda formar su pensamiento sin problema. Y esta expresión es un poco más dura porque está hablando del reino eterno, ¿no? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, y es la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y también, si usted tiene algunos años en el Señor como yo, habrá escuchado alguna predicación seguramente, habrá hecho usted mismo una reflexión en una iglesia o en un grupo, siempre hay, en la iglesia del Señor, el cuerpo místico, como dice la teología, hay trigo y hay cizaña. Después son las atribuciones a veces las que cuestan más. ¿A quién le atribuimos? Yo pregunto quién quiere ser cizaña acá. Ninguno nos ponemos en esa fila, pero la verdad, diría el refrán que las hay. Entonces, esa distinción también la hace el Señor entre el trigo y la cizaña, y dice, dejen a los ángeles, en todo caso, que cuando recojan los ángeles, ahí van a separar el trigo de la cizaña. Siguiendo en la misma línea Jesús, interesante porque siguiendo en la misma línea el Señor, pero en el versículo 47 da una parábola de la red y dice más o menos así, usted la puede leer después, el Evangelio sale a pescar el pescador, trae todo tipo de peces, es decir que de entrada todos tienen acceso, pero luego dice, recogen lo bueno en cesta y lo otro lo desecha. Esto lo dijo Cristo, es así.
Así que siempre cuando uno analiza la Biblia y las palabras del Señor, encuentra esta clasificación que hace Dios de distintas maneras, con distintas metáforas. No es el que me dice, es el que hace. Pueden convivir el trigo y la cizaña, pero el que se va a ir es el trigo, al que Dios va a elegir. Y bueno, ahora el de los peces, pero siempre en la misma sintonía. En Mateo 22, para que después vayamos al perfil del discípulo, para que podamos mirarnos cada uno de nosotros como en un espejo y podamos ver qué tal discípulo del Señor somos, hemos sido o seremos en el futuro. Acá hay otra expresión que también es contundente, ya ni siquiera como metáfora, sino que es una expresión concreta del Señor, como aquella que dice, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino. Acá dice, porque muchos son los llamados, que también esto es conocido para los cristianos en general, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No soy de escuchar muchos predicadores yo porque me gusta más la lectura que escuchar a un predicador, prefiero ese tiempo que ya está escuchando a alguien, ponerme a leer, en los pocos ratos que tengo para leer. Hablando de la apertura del reino, que la verdad que es así, el reino es bien abierto a todos, lo que tenemos que aclarar siempre, porque si no queda como estos que dicen que todos somos hijos, claro, ¿no? Entonces, si bien la apertura es para todos, la Biblia está llena de clasificaciones. Dios hace permanentemente clasificaciones y nos pone de un lado o del otro, aunque desde la apertura de Dios todos pueden, o potencialmente todos podrían. Después está como responde cada ser humano a la gracia del Señor que es abierta y todo eso. Así que, para terminar, y la porción que le había dado a esta hermana, yo, por si usted no la conoce, porque por ahí se suman algunos que no conocen tanto la Biblia, otros la conocen un poco más, pero si usted no conoce esa porción que yo cité de memoria, se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde clasifica 3 tipos de personas, de seres humanos. En el 2.14 dice, porque el hombre natural, y acá está hablando del hombre natural, del que no percibe las cosas espirituales. Este no nació de nuevo, incluso puede asistir a la iglesia también, no tiene que ver con la asistencia a la iglesia evangélica o no, sino más bien con haber nacido de nuevo, esa experiencia espiritual, ¿no? Como es el nuevo nacimiento, la conversión. Este no, entonces no agarra una de las espirituales, este no agarra una. Pero luego, en el 3.1, dice, porque no les hablo como a espirituales, que sería la otra categoría, cristianos espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y después describe Pablo cuando un cristiano es un niño espiritual, que no es el tema de hoy para nada, pero interesante igual. Claro, la clasificación. Y como tema, hablar de la niñez espiritual, de la inmadurez espiritual, es un gran tema. No es justo para hoy, pero Pablo hace esa clasificación. Dice, están los seres humanos naturales, estos no perciben las cosas de Dios, pero aún en la iglesia cristiana están los que han nacido de nuevo, pero no han madurado, no se han desarrollado y siguen con los parámetros de vida que tenían antes de haber conocido a Cristo. Esa es la comparación que hace Pablo. Se siguen manejando como siempre. Y estos son los cristianos, pero carnales. Y después están los espirituales. Bueno, esto que lo explicaba yo a la hermana esta hace un par de días atrás, que debe estar conectada por ahí, ahora un poco más ampliado durante todos los conceptos, donde Dios permanentemente hace clasificaciones. Y de hecho ahora vamos a ver otras parábolas del Señor, donde también el Señor Jesús hace siempre alusión al discípulo verdadero. A Jesús lo seguía mucha gente, hágase esa idea usted, multitudes iban detrás de él, y el Señor tiene que de tanto en tanto clasificar que de toda esa masa había quienes calificaban para ser discípulos y otros que la verdad que no. Y Jesús lo dice así en esos términos. Por eso dije como empecé que no es que nosotros tengamos que hacer una idea del Señor y cada cual que tenga su idea bien vale. No es así, no funciona así. Dios se reveló en su palabra y por el Espíritu Santo y su gracia podemos tener esa revelación de lo que Él mostró en su palabra y tenemos que estudiar nosotros, ¿no? Ese es el complemento. Porque va a decir Cristo también, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí van a hallar la vida eterna, lo cual es así, y ellas son las que dan testimonio de mí. También hay un acto del ser humano de no tener pereza a estudiar la palabra de Dios, porque no se puede hablar por hablar ni decir, mucho menos citando la Escritura.
Así que todo eso, yo que estoy de este lado, digamos, del lado de la Biblia, la teología y la función pastoral, he encontrado que, bueno, los argentinos somos un poco así, pastora, porque somos un poco técnicos, un poco cocineros, Un poco un poco médicos, médicos, un poco presidentes, un poco gobernadores y un poco pastores pastores. también. Pero yo eso lo tomo como la argentinidad nuestra. Yo Sí, también opino de otras profesiones claro, y no estoy a la talla, seguramente. Pero bueno, de esto que conozco sí puedo hablar más porque claro. a eso me he abocado. Así que el perfil del discípulo, el discípulo es un aprendiz o un imitador. Si tomamos de los dos ejemplos, pero en el buen sentido, ¿no? El imitador de aquel que está aprendiendo de alguien para ser igual. En el original esas dos cosas significan o se podrían aplicar o tienen esas dos acepciones. Cuando hablamos de discípulo hablamos de un seguidor, de un aprendiz, de un imitador, de alguien que quiere ser como su maestro. En la época del Señor, cuando Jesús tuvo su ministerio público, el magisterio rabínico, por así decirlo, no sabía cómo definirlo bien, era muy característico a lo que vemos en la vida de Jesús. El discípulo se mudaba a vivir con el maestro para aprender en la convivencia todo lo que ese maestro podía enseñarle. Por eso ustedes van a ver, no hay muchos casos, pero algunos hay como referencia, que Juan andaba con sus discípulos. Se menciona por ahí otro falso maestro que también andaba con sus discípulos. Dice la Biblia que Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un rabino de la época, porque esa era la manera, la metodología. Se mudaban, se trasladaban a convivir con el maestro y las clases, las lecciones de vida eran como se ven en las películas. Por lo general el maestro las daba cantando, no había aulas como había hoy, las daba caminando, si el maestro daba su enseñanza, sea espiritual o filosófica, y los discípulos ahí atrás escuchando y aprendiendo de su maestro. Así que esa misma figura usa Cristo para referirse a los cristianos, ¿no? Como discípulos, seguidores, imitadores, aprendices de las enseñanzas de Cristo. Y ahora sí, pastora, no sé, todo esto para introducirnos. Sí. Media larga la introducción. Para los que estudian homilética no la hagan tan larga. Pero me me dejé llevar. Vamos a ir viendo ya el perfil de un discípulo, cómo debiera ser, cómo deberíamos ser. Y como dije, la mayoría de las referencias están en los evangelios. Así que vamos al Evangelio según San Lucas, y el capítulo 14. Voy a dejar un cachito para que lleguen hasta ahí. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y verso 26. Creo que esta mañana, pero lo tengo muy fresquito en la memoria. Hay un predicador que sale mucho en las redes. No es Dante Gebel, es otro. Por la duda. No, ya de eso opiné. Es otro de esto, y habló del término aborrecer y dijo que era herejía, frases que decimos. La verdad que le escribí algo ahí abajo, porque cuando citamos este término, aborrecer, debemos entender el verbo griego que es miseo, que significa amar menos. Amar menos, si no Dios sería contradictorio porque dice que ama al ser humano, porque de tal manera amó al mundo y no estaba pensando en el globo terráqueo, estaba pensando en los seres humanos. Pero bueno, él dio toda una argumentación ahí, yo creo que desconociendo o mal aplicando el verbo griego que la traducción española ha puesto a aborrecer, que debería, miseo es amar menos, en todo caso Dios ama menos, pues no aborrece. Pero bueno, justo esta mañana o ayer escuchaba a este hombre, este predicador, que tiene muy buenas definiciones, la verdad que me gusta bastante. En esa le puse un pulgar para abajo. ¿Por qué? Porque la porción del Señor que vamos a leer se encuentra en San Lucas capítulo 14 y versículo 26, que justo menciona el término aborrecer. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Digo, ¿cómo interpretamos eso? Yo tengo que odiar a mi familia cuando me hago cristiano. Por eso digo, a veces no entienden bien
las traducciones, hay que estudiarlas estas cosas, porque si no podemos interpretar que Dios pretende que cuando nos hacemos cristianos Claro. aborrezcamos, odiemos a nuestra familia. Aborrecer, en todo caso, como dije, el término es miseo y significa amar menos. Esto es amar menos que a Dios, ¿no? Claro. Lo que sí dijo Cristo es: el que quiere ser mi discípulo, yo debo ser su prioridad. El primer amor es para Dios. Sobre eso no hay ninguna duda, Amén. ni ninguna conjetura. Así es y así Amén. debe ser. Nuestro primer amor es hacia Dios. Pero yo de ahí rescato de las palabras de Cristo, porque dice que no lleva su cruz, el 27, y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Vio que le dije que siempre el Señor va haciendo esas clasificaciones. Para que usted lo entienda bien, a una gran multitud que lo seguía. Pero el Señor va haciendo esas clasificaciones. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que asiste a la iglesia evangélica. No todo el que mira programitas evangélicos por el internet ahora, por eso solo es discípulo de Cristo. El verdadero cristiano, y este es el punto para los que están anotando, el verdadero discípulo del Señor vive el renunciamiento personal. Amén. Hay manera de ser discípulo de Cristo Amén. sin renunciar personalmente a lo que la psicología llama el yo o el yoísmo, ¿no? Que es el centro de la personalidad, para ahora ser moldeados por Dios. El que no arranca así en la fe cristiana, yo tengo que decir, nunca arrancó. Lo he dicho varias veces, se lo he dicho a los hombres también en las reflexiones que tenemos. No es el evangelio algo más que le aportamos a nuestra vida, seguimos con toda nuestra vida y ahora le aportamos ir a la iglesia de vez en cuando, cantar con unos coritos y poner música cristiana en casa. No empieza el cristiano así. Si no empieza con un profundo renunciamiento de sí mismo, dijo Cristo, no lo dice el pastor Rolón, dice Cristo: no podrá ser mi discípulo. Podrá ser evangélico, asistir a la iglesia, te gustarán las canciones, no se puede enrolar en la línea de los discípulos, a menos que tenga un profundo renunciamiento personal. Por eso digo, no es que como yo venía viviendo, ahora le agrego lo de Dios. No, yo tengo que cambiar la vida, la conversión es eso. Es un nuevo nacimiento, son otros parámetros de pensamiento, otras costumbres, otros objetivos, otros intereses, otra forma de pensar, de actuar y de hablar, porque es una vida nueva. No es la vida que traíamos con Cristo, que se lo agregamos a esa. Y a veces me gusta usar la referencia pastor de la mente. No es una mentalidad mundana que le ponemos un pensamiento cristiano. Es una mentalidad renovada. Toda la estructura de la persona, la estructura mental, tiene que ser transformada Amén. A la luz de los parámetros cristianos. Así que el verdadero discípulo es uno que ha renunciado a sí mismo. Amén. Si no, dice Cristo, no puede ser mi discípulo. Amén. Segundo, palabras de Cristo también, pero que se encuentran en San Juan. Así que la primera pregunta es: ¿qué tanto ha renunciado usted a usted mismo? ¿Qué tanto ha renunciado usted a usted mismo? Porque esa es la medida que pone el Señor. La segunda característica de un buen cristiano, de un cristiano que va a ser discípulo de Cristo, si no hacemos la salvedad los pastores o alguno de nosotros, que puede ser un creyente nada más, pero no califica para discípulo todavía. Claro. Es un creyente, un asistente. De hecho, la alianza tiene 5 categorías, pastora. Si hay un pastor de la alianza ahí que por ahí se conecta con nosotros, está el asistente, el miembro comprometido, no sé cuál me falta, y miembro disciplinado. Así que hasta las instituciones cristianas han tenido que hacer una clasificación de toda esa masa, ¿no?, que componemos la iglesia del Señor. Bueno, en el caso de Cristo fue bien contundente. Dice: si no renuncia a sí mismo y a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es entonces un creyente? Un simpatizante, un asistente. Pero no pasó esa barrera todavía. Acá Jesús vuelve a hablar también, capítulo 8 de San Juan. ¿Están todos ahí en el 8 de San Juan, pastora? Usted que tiene ahí los comentarios, porque yo acá me los pierdo, porque no aparecen. Pero versículo 31, también Jesús hablándole a esa multitud que lo seguía habitualmente, y le establece otro parámetro ahora, ya no el renunciamiento a sí mismo y a todo lo que posee para ser discípulo, sino, dice 8:31, dice: y dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él:
a los judíos, perdón, no a los discípulos, a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, entonces serán, y acá agrega verdaderamente la categoría, ¿no? El adjetivo, verdaderamente mis discípulos. Si no nos es discípulo, ¿y qué es entonces? Creyente, simpatizante, asistente. Bueno, las distintas instituciones ponen distintos nombres para esa categoría de personas que se acercan, pero que no dan evidencia ni de renunciamiento, ni en este caso de constancia en la permanencia a la palabra. Le está diciendo el Señor a los judíos que habían creído en él: hay un estadio, hay un escalón para ser mis discípulos, que es permanecer en mis enseñanzas. La palabra permanecer en la Biblia aparece bastante, porque es más, cuando habla del tiempo final dice que muchos no vamos a permanecer en la fe. Así que la palabra permanecer es muy importante, y esto va desde la conversión hasta que Dios nos venga a buscar o partamos. Ese es el desafío. Después puede haber altibajos en nuestra vida cristiana, pero dice Cristo, el verdadero discípulo va a ser fiel, va a permanecer fiel, va a tener constancia en la enseñanza que ha recibido. Mire, esta mañana hablé con una mamá, muy poquito, un ratito nada más, que su hija está pasando por un periodo, por lo que me describía ella, un periodo de rebeldía. Y ella asombrada, pues su chica es grande, ya tampoco es que ella le tiene que marcar como si fuese una nena, pero asombrada de que no está respondiendo a la enseñanza que ha recibido, a la enseñanza y al ejemplo. Y a veces puede pasar que uno le da una enseñanza que practican por un tiempo, pero luego, como dice Cristo, no permanecen en esa enseñanza. Y no es haber estado, es permanecer. No es que de vez en cuando practico, es permanecer. La característica de un buen discípulo es aquel que permanece en la verdad, que se mantiene en la verdad, que la practica, que es constante en la verdad, ¿no? Que lo ve hace 5 años, fiel cristiano, y dentro de 5, fiel cristiano. A mí me gusta la metáfora de la zarza, pastora, entre las que hay, ¿no? Que Moisés mira la zarza una vez y dice que ardía, la mira otra vez y dice que ardía, y la mira otra vez y dice que ardía. A mí me gusta esa metáfora de un cristiano que siempre está con su llama encendida. Amén. Con algún altibajo. Amén. Propio de nuestra naturaleza humana, pero hay una constancia. Amén. Desde la conversión hasta que partamos o Cristo venga, hay una constancia en la práctica de las enseñanzas cristianas. Amén. No es que yo lo aprendí, lo practiqué hace 5 años y ahora no estaría tan cerca. Me acuerdo también como testimonio de un hermano que habla con su hermana en la carne, jovencito los dos, y habla con su hermana que se había alejado también, que no practicaba ya la fe cristiana, y él me contaba a mí que en la charla con su hermana le había dicho: pero entonces, ¿qué fue Jesús o qué fue Dios? ¿Una ilusión? ¿Un momento? ¿Una emoción? Para que hoy estés así. Y a veces uno se pregunta, ¿no? Esa falta de constancia o de permanencia en las enseñanzas bíblicas, y yo tengo que remitirme a la Escritura. Habrán nacido de nuevo, capaz que fueron simpatizantes, nunca nacieron de nuevo, o habrán pasado a la categoría de discípulo, porque el verdadero discípulo permanece. Amén. Podrá tener altibajo, pero en las enseñanzas cristianas, que son tu forma de vida y la mía, permanecemos. Amén. Un buen discípulo también, según el propio Señor, son todas palabras de Cristo, casi la mayoría. Creo que no tengo una porción que no sea la que di al inicio, fuera de los evangelios del Señor, porque la verdad que el que estaba definiendo cómo es que somos discípulos es el propio Señor, cómo íbamos a ser sus seguidores. La tercera característica, para los que anotan, la vamos a encontrar en San Juan, pero capítulo 15. Y siempre el Señor con el potencial seréis. Y digo esto ¿por qué? Porque si no calificamos con lo que Cristo dice seréis, es porque no somos entonces. Claro. ¿No? Si Cristo para que sean, es porque no somos. O de esta manera seréis, pero sin esa manera no somos. Claro. Acá agrega otro condimento a la fe cristiana, como son el fruto. También esto ha dado mucha tela para cortar, porque aparece el fruto en singular, allá en la carta de Pablo, ¿no? Que habla del carácter. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que lo podríamos citar de memoria casi todos los cristianos. Y ahí habla del fruto,
como uno, individual, porque está hablando del carácter del cristiano, ¿no? De ese conjunto de características que lo hacen ser. Y es singular. Pero luego aparece la verdad que frutos en plural, que son las acciones de los cristianos, ¿no? El resultado de lo que hacemos por ese encuentro con Dios que hemos tenido y porque somos seguidores de Cristo. Así que de las dos maneras, la verdad, no son contradictorias estas maneras que se concibe la palabra fruto, sino una como el conjunto de características que hacen al carácter del cristiano y luego las acciones. Pero si uno se pone a pensar, pastora, depende cómo seamos, lo que vamos haciendo, diciendo, cómo nos manejamos la vida. Así que tampoco hay contradicción en eso. Si hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad como parte de nuestro carácter, nuestras obras, lo que hagamos, nuestros frutos, responderán a eso. Porque ahí también Pablo a los Gálatas le habla de los frutos de la carne, que es el carácter de la persona que no ha sido doblegada, transformada por Dios. Y también ese carácter, ¿no?, que responde a los instintos humanos, se conducirá de un modo antagónico al carácter que refleja el espíritu cristiano. Así que la verdad que lejos de contradicción hay una perfecta armonía entre la palabra fruto en singular, hablando del carácter, y los frutos que son los resultados en nuestra vida de ese carácter. ¿Por qué digo esto? Porque dice el propio Señor en San Juan capítulo 15, pero verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y agrego otra vez el potencial seréis, y seréis así mis discípulos, como el que no lleva fruto no sería. Claro. ¿No? Esto es interpretación por deducción, claro, para los que les gusta la hermenéutica. Si Cristo dice, el que lleva fruto para que sean, y el que no lleva fruto entonces no sería. Un cristiano verdadero, un discípulo verdadero, fructifica. Amén. La vida de Cristo y la obra de Cristo en él no es en vano. Amén. Lleva fruto, hay resultados. Amén. En sus vidas. No el resultado que uno a veces ve, que pretenden algunos que no han sido formados en la palabra del Señor, que ven solo un fruto en la vida de ellos ahora que van a la iglesia. Puede ser un resultado económico o alguna cosa que haya pasado para bien, ¿no? Como ese sería todo el fruto. No, yo no estoy hablando de eso, ni Cristo está hablando de eso, ni Pablo está hablando de eso en este caso. Amén. Sino de qué ha logrado el Evangelio en nosotros. Amén. ¿Qué ha logrado Cristo en nosotros? No que hemos logrado nosotros aquí venimos a la iglesia. No es eso. Es, y el Evangelio en nosotros, ¿qué fruto ha dado? Amén. Y la obra de Cristo en nosotros, ¿qué fruto ha dado? Amén. ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que somos distintos, que hay un carácter que cambió desde que no conocíamos a Dios, ahora que lo conocemos? Amén. Ese es el fruto. Amén. Que debemos dar los cristianos para ser verdaderamente sus discípulos. Así que la tercera es, el cristiano fructifica. El cristiano no solamente practica renunciamiento, no solamente es constante en el cumplimiento de la palabra, sino que su vida es una vida de abundante fruto, lleva fruto. Hay un resultado en su vida en respuesta a ese encuentro que ha tenido con Dios. Entonces cabe la tercera pregunta: ¿cuáles son los frutos que venimos llevando? ¿Cuál es el fruto que se ve en nosotros como resultado de nuestro encuentro con Dios? Es interesante eso, porque lo dijo Cristo. Es interesante esta clasificación permanente que hace Cristo para que seamos, para que seáis. Y se lo decía a gente que lo seguía en cantidades, ¿no?, a las multitudes. Y el Señor va poniendo permanentemente condiciones. ¿Quieren ser mis discípulos? Bien, estas son. En alguna ocasión, cuando alguno le reclamó el bienestar económico, dijo: mire, las zorras tienen cuevas, las aves nido, yo no tengo dónde apoyar la cabeza. ¿Quieren seguirme? Y yo a veces cuando veo estos predicadores de la prosperidad o este énfasis que se ponen en el dinero, yo no sé a qué Cristo siguen, de qué Cristo hablan. Cuando Cristo desafía a sus seguidores, decir, mirá que si vienen para el beneficio, a lo mejor no haya el beneficio que ustedes esperan. Claro que es beneficioso seguir a Dios, pero a lo mejor en una mente carnal, en una mente mundana, el beneficio pasa por otro lado, ¿no? Y a veces se ve en algunas comunidades donde solo se habla de los resultados que ahora tenemos nosotros, la ventaja que tenemos por ser cristianos. Y Dios en ellos no ha podido hacer mucho, ¿no? Pero bueno, un buen cristiano, un verdadero discípulo de Cristo va a dar fruto. Amén. Se podrá ver en él
los resultados de esa Amén. vida cristiana. Amén. Así como dijo Cristo, por los frutos los conocemos, ¿no? Y le hemos agregado nosotros por las raíces los entendemos, pero hay fruto, hay evidencia. Vos te acercás a un Amén. manzano, hay Amén. manzanas. Te acercás a un naranjo, Amén. hay naranjas, y a un limonero hay limón. El cristiano debe dar fruto de su experiencia con el Señor. Amén. Un verdadero cristiano fructifica. Amén. En Lucas, pastora, ¿quiere decir algo, pastora? Porque yo estoy embalado hablando. No, no, estoy muy atenta. ¿Está atenta? Estoy atenta, estoy atenta. Bueno, en San Lucas capítulo 9, acá hay un punto que a mí me gusta mucho, a lo mejor porque llevamos muchos años en el Señor, desde nuestra juventud, nuestra adolescencia, aún nuestra niñez, y los años han pasado. Seguramente hay hermanos tan grandes como yo, o más grandes que yo, que nos estarán siguiendo, que hace más años que nosotros, que caminan en los caminos del Señor, que han dado su vida a Cristo, como decimos nosotros, y si están hoy acá o en otra congregación, pero están fieles al Señor, van a entender por qué me interesa tanto esta expresión de Jesús a mí. Amén. Porque tiene que ver con la estabilidad de un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos podemos tener alguna cuestión menor de altibajos, pero tenemos algo en claro, seguimos a Cristo. Amén. Algunos se han sorprendido con algún testimonio que dio la pastora en la entrevista con Daisy, o algunas cosas que yo publiqué una vez en el Facebook de testimonios personales, de pérdidas, concretamente pérdidas difíciles, como son los hijos, por ejemplo. Nuestro primer hijo lo perdimos, en el contexto que los chicos nuestros ni sabían, porque tampoco somos de hablar de estas cosas todo el tiempo en nuestra casa. Pero justo en el cumpleaños de la pastora, yo iba con una plantita, una cosa bien fulera. Y seguimos adelante, cosas que no se comprenden bien. No te voy a decir que en ese momento yo lo viví fácilmente, pero lo hemos vivido y lo hemos pasado, ¿no? Y hemos perseverado, no porque todo salió perfecto y todo, y nunca tuvimos pérdida, ni nunca padecimos el dolor, lo conocemos bien al dolor, sabemos exactamente lo que se siente, aún así perseveramos en los caminos del Señor, aún así amamos a Cristo. Amén. Con todo nuestro corazón. No por los panes o los peces que nos pudiera haber dado el Señor, amén, que se lo agradecemos. Cuando faltó el pan y el pez, también hemos sido fieles al Señor hasta el día de hoy. ¿Por qué todo este preámbulo para este texto? Porque un verdadero cristiano, un verdadero discípulo es estable. Amén. Es estable. Dios le da y él está firme. Dios no le da y él está firme. Amén. Está pasando un buen momento, él está firme. Está pasando el peor de los momentos, él está firme. Hay una palabra que el Señor le da a una de las iglesias, dice, aunque has tenido poca fuerza, has guardado mi nombre. A mí me encanta esa expresión, porque seguramente usted como yo, si no la ha pasado bien, viste que te pasan cosas en la vida, alguna cosa no la pasas bien, pero aunque has tenido poca fuerza, has guardado el nombre del Señor en tu vida. Vos seguís siendo un cristiano, como yo he seguido siendo un cristiano, la pastora ha sido una cristiana, y hemos seguido, ¿no? Y no que, bueno, algo salió mal, entonces pongo en duda mi fe, y algo salió mal y pongo en duda el amor de Dios, y algo que pasó no me gustó y me lastimó, entonces ¿dónde están las promesas del Señor? No, las promesas siguen ahí, Dios sigue siendo fiel, amén, Dios sigue siendo Dios, amén, y en esta vida estamos sujetos a dolores y nos ha tocado pasar. Amén. Todo esto para dar esta explicación de estabilidad que un verdadero discípulo debe manifestar a la hora de la prueba o a la hora de la pérdida o a la hora de que las cosas puedan salir de una manera que no se espera. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo para todo esto? San Lucas capítulo 9 y verso 62. San Lucas capítulo 9 y verso 62, dijo el Señor. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Mateo capítulo 8, que es esta misma porción, la vamos a leer. Acá dice, no es apto para el reino de Dios el que pone la mano en el arado y mira para atrás. Y estaba buscando también el de
18:22. Es la porción que es comparativa con esa, donde Cristo le dice en el 20, donde quieras te voy a seguir, le dice un discípulo, rodeado de mucha gente. Entonces él dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá el Señor dice, aquellos que poniendo la mano en el arado miran para atrás, es decir, no se mantienen estables, no son aptos para el reino. Así que hay más de una condición, hay más de una característica para el verdadero discípulo. No alcanza con poner música cristiana en nuestras casas, que la ponemos, en el auto, que lo ponemos, asistimos regularmente a la iglesia, está todo bueno, hacia la práctica de la fe, nos alegramos, nos gozamos con los hermanos, los extrañamos en este periodo que no podemos estar juntos, pero es más que eso, es mucho más que eso. Porque dice que no son aptos para el reino de Dios aquellos que ponen la mano en el arado y luego se vuelven de su camino. Así que un verdadero discípulo es estable. No somos de trapo, ni somos de goma, no somos de hierro, no somos de acero, somos de carne y de hueso, pero tenemos algunas cosas en claro. Hemos puesto la mano en el arado y por nada del mundo vamos a mirar hacia atrás. Amén. Y un verdadero discípulo, dijo Cristo, el que es apto para el reino. Porque mire, yo a veces comparo la generación de cristianos de hoy en día, con las que a veces tengo relación, vínculo, y las que observo como observador que soy de la iglesia cristiana, porque tengo una función dentro de ella. Algunos cristianos que ante la mínima dificultad se miran, vuelven atrás, ante la mínima dificultad, o porque Dios no le dio esa petición, o porque Dios no le contestó con el trabajo, o lo que fuere, ya se desestabilizan y ponen en duda la práctica de su fe. Y comparo eso con aquellos primeros cristianos, ¿no? Que les tocó ser perseguidos, mutilados, muchos de ellos, asesinados, y a veces me pongo en el rol de padre, ¿no? Que por causa de la fe, porque algunos eran ejecutados, y de pronto ejecutaban a su esposa, y esto no es poner dramatismo. Si mira la historia, es mucho más dramática que lo que yo puedo contar ahora. La historia del cristianismo y la persecución del cristianismo, ¿no? Y pienso a veces en la función en el rol de padre respecto de los hijos, tanto dolor de esos hermanos, tanto sufrimiento en la iglesia perseguida, me refiero, ¿no? Y aún así, muchos de ellos permanecieron fieles al Señor. Amén. Es más, dice Eusebio, que es un historiador contemporáneo de Lucas, nada más que no cristiano, que se creía en la iglesia cristiana, ¿no? Que si no tenías alguna marca en tu cuerpo después de la persecución, alguna mutilación o alguna marca en tu cuerpo, era porque habías apostatado. ¿Sí? Porque los verdaderos cristianos alguna marca tenían que tener de la persecución. Mire, qué conciencia que había de que permanecían fieles absolutamente sin mirar hacia atrás, independientemente de lo que les toque vivir por ser cristianos. Bendito sea Dios y benditos estos ejemplos que nos anteceden, porque para mí son una presión, son una carga, ¿no? A la hora de la queja y la espera de que las cosas puedan surgir, o como hemos contado no hace mucho tiempo, de las pérdidas que han sido cuantiosas a nivel de los sentimientos, pero por nada del mundo sacar la mano del arado y volvernos. Así que un verdadero cristiano es estable, espiritualmente estable, emocionalmente estable, mentalmente estable, aunque digo como seres humanos, algunos altibajos podamos tener. Número 6, entonces se encuentra el Marcos. Marcos, la característica número 6, dijimos renuncia, tiene constancia, fructifica, es estable, es seguidor de Cristo, que era la primera, imitador. Y ahora en San Marcos capítulo 6, y versos 34, dice San Marcos, capítulo 4 y verso 34, y dice, y sin parábola, hablando de los íntimos, ¿se acuerdan que alguna vez dijimos que alquilaron una casa en Capernaum y después que le daba parábola a la multitud, iban a la casa? Y Juan Marcos, el que más insiste, fuimos a casa,
porque había una casa en la que se ve que estaban allí, o se la habían prestado y cayó alquilado. Estaban en una casa, no sabemos si se la alquilaron o la prestaron, pero ahí estaba en una casa donde después de predicar iban todos a esa casa. Esa referencia hace permanentemente San Marcos. Y dice en el capítulo 4 y verso 34, y sin parábola les hablaba, aunque a sus discípulos, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Porque un verdadero discípulo tiene intimidad con el Señor. Un verdadero discípulo tiene intimidad Amén. con el Señor. Amén. No hay ninguna posibilidad de ser discípulo de Cristo Amén. sin tener intimidad con Cristo. Amén. Y hace la salvedad el propio Marcos de que él le hablaba de una manera a la multitud, pero a sus discípulos el Señor le hablaba de otra, porque con sus discípulos el Señor tenía un vínculo más estrecho, Amén. más íntimo. Es más, lo dice él y nos lo cuenta Juan. Amén. Cuando dijo Cristo, aquellos que guardan mi palabra, yo vendré a ellos y cenaré con ellos y ellos conmigo, haciendo alusión a esa convivencia, ¿no? El cenar, el estar juntos, habla de la intimidad con Dios. Un verdadero discípulo tiene intimidad con Dios. Amén. Y hemos dicho bastante en este periodo de cuarentena, cuando sobre todo hacíamos énfasis, te sacaron el templo, te sacaron la iglesia, te sacaron el culto, te sacaron esa práctica comunitaria que solemos hacer, las visitas, te quedaste en tu casa, yo me quedé en la mía. ¿Y qué intimidad tenemos con Dios? ¿Qué intimidad tenemos con Dios? Ya no tenemos el recurso, el resorte de la iglesia, con toda la actividad, que hasta a veces, para algunos ha sido una trampa, pastora, ¿no? Porque el quehacer, me va apartando del estar. Y compartíamos con los papás el otro día, esta porción que aparece en Marcos también, pero en el capítulo 3, San Marcos capítulo 3, vayan un poquito para atrás, donde Jesús los llama. Hay una expresión que a mí me encanta, porque tiene que ver con el estar, con Dios, con el estar. Y si hay algo que para lo que ha favorecido esta cuarentena, que sería el encierro, no tanto la pandemia, sino más bien el encierro, la cuarentena es, ¿qué intimidad tenemos con Dios? Te sacaron todos los íconos de la práctica de la fe comunitaria, ¿no? ¿Y qué quedó de tu relación con el Señor? Porque miren, dice, después, capítulo 3 de San Marcos, que está ahí cerquita, versículos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso. A los que él quiso. Amén. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos, a los que él quiso. Y estas son partes de la teología que por ahí a alguno se le hace un poco de problema, pero la verdad, para los que hemos aceptado la acción soberana de Dios, ningún problema, Dios es soberano. Amén. Y Dios ha llamado a los que quiso, y había muchos otros a los que no llamó, pues llamó a estos, porque él quiso. Tal cual. Así que bueno, así es, pero a veces a algunos se le hace problema eso. Y vinieron a él, los que él quiso, los llamó, vinieron. Y después dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esta es la frase que le hacíamos mención a los papás, que tiene que ver con para conocer hay que estar, y lo aplicamos a la familia, y ahora, aplicado a nuestra fe cristiana como discípulos, Amén. el Señor nos llamó para que estemos con Él. Amén. Y después le dio propósito, o le dio misión, y los mandó a predicar, sigue el texto diciendo, pero no sin estar con Él. Amén. Porque es clave en la vida del cristiano, primeramente estar con Él. Y luego el propósito, el quehacer. Por eso dice la Biblia, si usted presta atención, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No dice, a tu Dios lo servirás y de vez en cuando lo adorarás. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades es claro. Si yo estoy en adoración a Dios, en sumisión a Él, Amén. apegado a su presencia, el servicio que voy a prestar corresponde con ese estado. Amén. Si yo no estoy en esa comunión y sirvo, es más problema que soluciones, veamos. Por eso las prioridades están claras, para Dios y para su palabra. Yo primero estoy en esa actitud de adoración Amén. al Señor, de renunciamiento, porque saben, adoración es estar postrado, la traducción es postrarse. Así que Jesús dijo, postrados me servirán. El servicio es el resultado del estar postrado. Por eso dice así la Escritura, a tu Dios adorarás y solo a Él. Qué lindo, acá comparten la versión contemporánea, dice, les hablaba en privado. Claro, Qué bueno. lindo, les hablaba en privado, claro. Sí, esas Biblias son maravillosas, yo no las leo mucho. Sí entiendo que a veces las frases son
más comunes Más entendibles. a como nosotros hablamos, pero la verdad que es eso. Él tenía una manera de dirigirse a la multitud, pero con los íntimos, con los discípulos, él hablaba de otra manera porque tenía otra intimidad. Es más, en el capítulo 15 que leímos hoy, no leímos ese texto, pero dice, aquellos que quieren ser mis amigos, van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vosotros sois mis amigos, así es exactamente. Amén. Si hacéis lo que yo os mando. Así que hay un nivel de relación con Dios Amén. que solo es para los obedientes. Y eso también a veces le hace ruido a algunos, pero es así, lo dice la Escritura. Por eso dije al principio, no es la idea que cada uno se haga, no. Es en todo caso lo que revela la Escritura, lo que forma nuestro pensamiento. Amén. Yo porque con el Señor me relaciono así. Está bien, sería una ilusión, en todo caso. Claro. Una ilusión de cada uno. Yo con las ilusiones, si te ilusiona eso también, pero yo lo que digo es, lo que dice la Escritura es que no hay intimidad con Dios sin una vida de obediencia al Señor. Amén. Eso es. Así tiene que ser. Así que, dije 6, y ya voy a ir redondeando, pastora, porque estamos volviendo a media máquina, como nos tomamos el otro fin de semana para... Estábamos con dudas, yo estaba con dudas, la pastora es más aguerrida. ¿Lo hacemos o no? Ya estaba como para... Se quería tomar otro fin de Claro, pastor. ya venía con el ritmo, venía regulando. Decía, bueno, tiene intimidad este punto. Y el último punto tiene que ver con esa confrontación que hace el Señor. El Señor les había dado de comer. Y a veces pasa, ¿no? Por eso algunos hablan del evangelio social, aquellas iglesias como las nuestras que somos de ayudar en la medida de las oportunidades y las posibilidades. Amén. Y algunos ven en eso como el evangelio no es social, como que disocian el evangelio social del espiritual, ¿no? Como que serían cosas que nosotros estamos para dar la palabra y que se salven, dicen algunos, no estamos para dar pan o ropa o alimento. Nosotros la verdad que no vemos eso en la Escritura. Cristo les dio el pan de vida y Cristo les dio el pan de harina, pues de alguna manera, los dos panes, el de vida y el de harina, que rima además, te salió una rima, mira. Y bueno, justo le había dado el Señor esos panes para que ellos coman con ese pez, historia que es bien conocida, pero el Señor les va a hacer un reproche, que estoy buscando dónde. En el capítulo 6 está el milagro, ¿no? Pero en el capítulo 6 también, pero más adelante, a partir del 25 y 26, es donde Cristo se vuelve, mira la multitud, bastante antipático el Señor acá. La verdad que es una de las expresiones, esto no es para justificar a los pastores cuando andemos de mal humor, no lo agarremos al Señor para justificarnos nosotros. Pero acá Cristo hace algo que a mí me llama la atención, como era el Señor y la imagen que tenemos de Él y la revelación que tenemos en su palabra. Es la primera vez que, esta y cuando agarra el azote, ahí lo miro al Señor y digo, apa Señor, bueno, enojado el Señor es bravo. Claro. Yo que lo amo y acepto la revelación de Dios como es, no ando buscándole explicaciones ni justificaciones a Dios con lo que hace, pues yo he aceptado su soberanía, que Él es soberano para hacer como le plazca. Lo he asumido, pero reconozco que yo, viendo los evangelios, esta porción, junto con la del azote, digo, apa Señor, que no se enoje el Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice acá el Señor? La multitud lo seguía. Y cualquiera podría decir, qué hermoso culto, estaba lleno. ¿Para qué traer una palabra? Que Pedro se lo dice igual, ¿no? Pedro le dice, es dura la palabra, se están yendo. No le está gustando. Preocupado Pedro. Sí. Porque, ¿cuál era la palabra? ¿Cómo arranca Jesús con el pan de vida? Qué hermosa la porción del pan de vida. Pues arranca justificando el sermón con estas palabras. 26. Respondió, del capítulo 6 de San Juan, si estaban ahí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque vieron las señales del cielo, la espiritualidad sería, claro, las manifestaciones de Dios, sino porque comiste pan, que había pasado el día anterior, según la cronología, comiste pan y te saciaste. Claro. Bueno, algunos hemos sacado de acá, yo me incluyo entre esos, hemos sacado el evangelio de los panes y peces, ¿no? Cristo diciendo, ustedes vienen por el pan y el pez, y algunos han hecho de eso un evangelio. Vengan que acá les vamos a dar pan y pez. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Cristo precisamente, cuando les habla en términos así, le dice,
ustedes me siguen, estaba leyendo cuando Jesús le dice, te quiere ir a vosotros también. Ustedes me siguen porque vieron un beneficio. Claro. No les importa del todo Dios, vieron un beneficio. Yo creo que en esas iglesias a las que cito de vez en cuando, directa o indirectamente, le sacan el beneficio de su mensaje, no sé qué quedaría. Francamente les digo, no sé qué quedaría. Claro. No sé qué clase de discípulos forman, porque precisamente según nuestra mirada de la Biblia, han reducido el Evangelio a los panes y los peces. Venga que acá le van a dar y venga que acá. Entonces, así arranca Cristo, me siguen no porque las señales del cielo buscan, sino porque el pan de vida, sino el pan de harina. Entonces, al oír, dice el 60 del capítulo 6, al oír muchos de los discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿qué les ofende? ¿Esto les ofende? Y en el 67 dice, ¿quieren irse ustedes también? Pero miren lo que dice el 66. Después de este sermón duro del Señor, el 66 dice, y desde entonces, muchos de sus discípulos, lo estoy diciendo bien lento, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No les gustó. No les gustó. Le dijo algo Cristo, no No le es la gustó. parte linda esta, la de paz y amor. No, esta no es la... No, acá no. Acá no les gustó. Acá les dijo el Señor, vienen por el interés del pan de harina. Yo les vine a traer el pan de vida. De paso les di el pan de harina, pero vinieron ustedes por el pan de harina, no. Entonces ahí se vuelve a los 12, ya, digamos, el Señor estaba terrible esa tarde, porque seguro a los 12 dice, ¿se quieren ir ustedes también, digamos? ¿Quieren seguir a todos estos que se fueron? Y ahí es donde Pedro contesta la frase que se ha hecho canción, ¿dónde iremos, Señor, si solamente vos tenés palabra de vida eterna? Amén. Entonces el punto es que un verdadero discípulo no sigue al Señor por lo que Dios le da, Amén. sino por lo que Dios es. Amén. Ha basado su relación con Dios por lo que Dios es, Amén. no por lo que Dios le ha dado. Amén. Entonces, le dé o no Dios, no ha basado en eso la relación con Él. Amén. ¿Qué hora es, pastora? 7 menos 2 minutos. Sí, 7 casi. A pesar de que vi a media máquina, igual estuve casi una hora Sí. sin hablar. Pásenme otro mate, pastora, que se Está me está medio fresquito. secando la garganta. Bueno, repaso las características entonces de un verdadero discípulo. Es un seguidor de Cristo, es un seguidor del Señor, es imitador, lo sigue. Es una persona que ha renunciado al yoísmo, al yo, ha renunciado. Es una persona que es constante, practica la constancia. Amén. Es una persona que da fruto de ese encuentro con Dios. Amén. Da fruto, visible. Ha pasado el tiempo y se ha mantenido estable. Ha pasado el tiempo y se ha conservado estable. Amén. Tiene intimidad con el Señor. Yo lo diría en esta época, le sacaron el templo, le sacaron los cultos. Amén. Tiene intimidad con el Señor. Y se relaciona con Dios más por lo que Dios es Amén. que por lo que Dios le ha dado. Entonces el otro es un creyente, el otro es un simpatizante, el otro es un asistente. Respecto de los creyentes va a decir Santiago en su carta, ¿no? Creen, bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. No es un gran mérito, diría Santiago, ¿no? Creer. Por eso hay mucho creyente, menos discípulos. Y yo, alguna vez sacamos una comparación. Yo recuerdo que predicando sobre esto dije, imaginemos, estaba predicando en nuestro templo. Y bueno, nuestro templo tiene dos caminos entre bancos.
dos caminos, dos pasillos sería, ¿no? Que cualquiera de los dos vas hasta la plataforma. Y yo dije, imaginemos, hagamos una idea imaginaria, acá hay dos hileras. Acá está la hilera de los creyentes, acá está la hilera de los discípulos. Y dije yo, después de estas características que hemos mencionado, que te las voy a leer ahora, ¿en qué fila te pondrías? Y lo hago ahora, imaginariamente. Imaginamos que vamos a hacer dos filas. En una se van a poner los creyentes, los simpatizantes, los asistentes, y en otra los discípulos. Amén. Y vos con toda honestidad, en virtud de lo expresado por Cristo, ¿dónde te pondrías? Yo dije estos pensamientos esa noche. El creyente espera los panes y los peces. El discípulo es un pescador. Amén. El creyente espera que le den, el discípulo sale a pescar. El creyente lucha por crecer, él, en lo personal. Sus metas son personales, ocupa el día en eso. El discípulo lucha por reproducirse. No le alcanza con que él esté bien. Trata de generar en otros eso que él ha recibido. Al creyente le gustan los halagos. Si no es reconocido como él quiere, en la magnitud que él quiere, se ofende, se enoja. El discípulo vive del sacrificio vivo. Sabe que algún día el Señor nos va a llamar y nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero los halagos en la tierra, la verdad que no deberían movernos el amperímetro. A veces ayuda a una hermana que depende mucho de la opinión, ¿no? La opinión buena la pone siempre exultante y cuando la critican se cae, que no la puede levantar ni con la pluma que tenían acá en el edificio de los judiciales, ¿viste? Y yo digo, respecto a los halagos, lo peor que te puede pasar es esperarlos. Claro. Si vienen, que vengan. Si alguien te reconoce, bueno, es un plus. Pero el cristiano, el discípulo verdadero, esperará el momento que en el príncipe de los pastores dirá, amén, ven, buen siervo fiel. Amén. Lo que yo te confié, en eso que te confié fuiste fiel. Bueno, Amén. El creyente espera milagros, el discípulo obra milagros. Amén. El creyente sueña con la iglesia ideal, este idealiza. Sí. El discípulo entrega todo para lograr esa iglesia con la que sueña. La meta del creyente es estar en el cielo. Este es bien egoísta, piensa en él nomás. La meta del discípulo es ganar almas para que estén en el cielo. Al creyente pareciera que le prometieron una almohada, al discípulo sabe que le dijeron que tenía que llevar una cruz. Amén. El creyente se cree indispensable, el discípulo apela a hacer su parte y sabe que la recompensa vendrá mientras él cumpla con lo que el Señor le ha encomendado. Amén. Ahora, para terminar, si usted tuviese que ponerse en una fila imaginaria, ¿no? ¿De qué lado cree usted que se pondría? Vuelva a repasar este video y las porciones bíblicas sobre todo del Señor, porque la verdad que el que habla es el Señor. Amén. Casi todos los textos, sacando algún otro. Cristo estableció esa clasificación para ser discípulo. Amén. Y quiera Dios que entre todos nosotros haya muchos, pero muchos discípulos de Cristo. Amén. Que seamos estables, que seamos fieles, que tengamos intimidad con el Señor, que seamos constantes, que demos fruto de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a orar, pastora. Amén. Ahora, para que Dios nos conceda la gracia Amén. de ser considerados por Él como discípulos suyos. Amén. No asistentes, no simpatizantes, sino verdaderos discípulos. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, que podemos aprovechar este tiempo para estar con mis hermanos, aquellos que han estado deseando, añorando este tiempo.
y que lo han separado para estar Gracias. con tu palabra, Gracias, para estar Señor. en comunión Sí, con nosotros también. Señor Jesús. Como siempre decimos que valoramos que estemos en simultáneo, porque Gracias, seguramente gracias, Señor. Bendito no es eres. exactamente igual a verlo después, aunque estas plataformas permiten poderlo ver. Es bueno que nos hagamos este tiempo para estar juntos. Gracias. Y Señor, que tú nos concedas la gracia de que si analizas nuestras vidas, nuestro perfil de evangélicos o nuestro perfil de cristianos se parezca más al del discípulo que al del creyente o asistente. Amén, Señor. Que verdaderamente, Señor, podamos ser considerados como tus discípulos. Gracias. Por la constancia, por la estabilidad, Gracias. por los frutos que Sí, llevamos, Jesús. porque somos tus seguidores, porque no te seguimos porque ha sido una ventaja para nosotros en lo personal seguirte, porque te hemos seguido aún en el dolor, te hemos seguido en la escasez, te hemos seguido en la abundancia, y te hemos seguido, Señor, y te hemos seguido, y rogamos tu gracia Amén. para seguirlo haciendo. Que la relación contigo no se base en lo que tú nos das, sino en quien tú eres. Amén. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Padre bueno, por Gracias, Jesús. Gracias. Gracias te doy por su ejemplo de vida. Bendícenos. Bendice a cada familia, a cada hermano, a cada hermana que se ha dado cita en esta tarde. Amén. Bendíceles, Señor. Gracias. Y que podamos formar, que ese es nuestro rol como pastores, formar hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas y aún niños que sean Amén. fieles discípulos tuyos, Amén. fieles testimonios de que tú estás en sus vidas. Amén. En el nombre Gracias. de Jesús. Amén. 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 Gracias. Muy bien, hermanos. Bendecida tarde. Los amamos. Sigue Los fresco, extrañamos. nublado, Sí. pulero. Así que quédense adentro nomás, tomando unos mates, repasando Amén. las porciones bíblicas, viendo al Señor ahí Amén. en las distintas clasificaciones que hizo, y que Dios les conceda la gracia de poder, nos conceda a todos la gracia de poder ser. Jóvenes y adolescentes, 20 y Dentro de un rato. 30. ¿Hoy tienen campamento o no? Van a armar, no, el sábado que Ah, viene. el otro. Van a armar un campamento, así que estén orando también por esta actividad de Que los pasen chicos. un tiempo bueno, grato, Amén. en la presencia del Señor y Amén. en comunión también entre ellos, porque es la única manera que tenemos por ahora De estar juntos. de estar en comunión. No estamos de vacaciones ni los templos, están los templos cerrados, pero la iglesia sigue estando en comunión y activa de la manera en que podemos. Así Amén. que, y mañana a las 7 de la tarde, reunión general, la única reunión que tenemos, usted si es miembro de esta iglesia, la única reunión que tenemos, así que los esperamos a todos allí para poder estar juntos en comunión con el Señor, cantándole en esta ocasión mañana, adorando su nombre Amén. y también escuchando de su palabra. Amén. Bendecido sábado para todos. Nos vemos y Los cuídense. amamos. Cuídense mucho.